Epicentro 1, CMI. Colombia, tercer país del mundo en muertes hoy por COVID. Tragedia nacional. Bogotá, con mayor número de fallecimientos desde cuando comenzó la pandemia. Estado crítico de las unidades de cuidados intensivos en casi todo el país. Presidente Duque dice que 10.000 personas murieron por aglomeraciones en los paros. Hospitales urgen toque de queda y claman por medidas urgentes. Graves disturbios esta noche en Usme. Polémica por joven decapitado en Cali. Dirigente de FECODE que anunció aspiración política se fue del país por amenazas. Expresidente Gaviria ataca uso de glifosato por costoso, dañino e ineficiente. Fraude por 700.000 millones de pesos investiga la Fiscalía por estafa a la DIAN. Ingrid Betancourt habla en Pregunta Yamid sobre su reencuentro con las antiguas FARC. Graves inundaciones en el sur de Bolívar. 38 de cada 100 perros que hay en Bogotá son callejeros, revela informe. Juez rechaza pedido de prisión para Keiko. Sigue en libertad condicional. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. Colombia es hoy el tercer país del mundo en muertes diarias ocasionadas por el COVID-19. Las escalofriantes cifras dejan al descubierto el enorme reto para enfrentar una pandemia que no da tregua. Colombia llegó este lunes a las 100.582 muertes por COVID-19. La cifra confirmada en 24 horas es la más alta en medio de toda la pandemia. 648 personas murieron a causa de esta enfermedad. Confirmó el Instituto Nacional de Salud que por un error en el procesamiento en la base y sus identidades quedaron fuera hoy los fallecidos del Valle. Se detectó el error y por eso serán incluidos en el reporte de mañana, lo que significa que la cifra de muertes podría estar cerca a las 700. Los contagios reportados fueron 23.239. A la fecha han contraído COVID-19 3.968.404 colombianos. Los casos activos llegaron a 169.994. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, en Antioquia y en el Valle. Los recuperados aumentaron con otros 18.786. Se procesaron en los laboratorios del país 79.856 pruebas. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en Colombia en los últimos 4 días. 18 de junio, 28.790 contagios, 590 muertes. 19 de junio, 28.734 contagios, 589 muertes. 20 de junio con 27.818 contagios, 599 muertes. Hoy con 23.239 contagios, 648 muertes. Con estas cifras, Colombia ocupó el tercer puesto en todo el mundo por número de nuevas muertes y nuevos contagios. Solo lo supera Brasil e India. Bogotá es la ciudad más afectada por el avance del COVID, con 200 decesos reportados en las últimas 24 horas. Las muertes por COVID en Bogotá siguen en ascenso. Este lunes, 200 personas perdieron la batalla contra el virus, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. La mortalidad seguirá subiendo hasta niveles muy dolorosos como los que tenemos en este momento y tal vez algo más durante las próximas 2 semanas. En medio de las alarmantes cifras de mortalidad, la capital aplicó hoy la dosis 3 millones. Esto es una gran noticia. De estas, estamos cerca del 1.942.133, que son segundas dosis. Para tener certeza de los bogotanos inmunizados hasta el momento, el distrito habilitó el portal vacunadosexterior.saludcapital.gov.co, en donde aquellas personas que tomaron la decisión de ir a otras partes del mundo a vacunarse se puedan registrar. Bogotá sigue con las camas de cuidado intensivo al tope, con un 97.4%. Tras 472 días de pandemia y habiendo superado el total nacional las 100.000 muertes por COVID-19, Bogotá, Antioquia y Valle son las regiones donde la pandemia tiene el comportamiento más crítico. Luego de que el país superara en las últimas horas la cifra de los 100.000 muertos por COVID-19, el Ministerio de Salud informó que en lo que resta de junio las 3 regiones más densamente pobladas continuarán presentando altos índices de contagios y de mortalidad.
Los tres territorios más grandes, el departamento de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y el departamento del Valle, los cuales presentan todavía un pico importante, los cuales tienen todavía un número importante de contagios, y todo este mes veremos una afectación muy alta, desafortunadamente, en ocupación de cuidados intensivos y tristemente en pérdidas de vidas. Esta es la evolución de la pandemia del COVID-19 en cuanto a mortalidad en Colombia. El 16 de marzo de 2020 se registró el primer fallecimiento. En octubre del 2020 ya se contabilizaban 30.000 fallecidos. El 21 de enero la cifra ascendió a 50.000 muertes por la pandemia. El 22 de abril de este año fueron 70.000 los fallecimientos. El 7 de junio de este año 90.000 muertos. Hasta hoy, cuando ya la cifra alcanzó y rebasó los 100.000 fallecidos. En el mundo, Colombia figura entre los 10 países con mayor número de muertes totales por coronavirus. La anteceden Estados Unidos, Brasil, India, México, Perú, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia y en 10º lugar Colombia. El presidente Iván Duque afirmó hoy que 10.000 colombianos murieron por COVID infectados durante las aglomeraciones que se presentaron durante las 7 semanas del paro. En una ceremonia religiosa que realizó hoy en la capilla de la Casa de Nariño, con asistencia de altos funcionarios del Estado y del sector de la salud, para rendir homenaje a las víctimas del COVID en el país, el presidente Iván Duque afirmó que 10.000 muertes por COVID en las últimas semanas se pudieron evitar. Pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas. Duque también pidió una reflexión individual sobre las responsabilidades por la cifra de 100.000 muertos en el país desde que comenzó la pandemia. Pero cuando llegamos a esta cifra de 100.000 personas fallecidas por el COVID-19, también tenemos que hacernos una reflexión sobre la responsabilidad individual. Duque también advirtió que la humanidad deberá seguir conviviendo con el COVID por lo menos hasta el año 2023, para cuando se espera que esté inmunizada toda persona en el planeta. Ante el aumento de la velocidad de contagio del COVID-19 y el gran número de muertes, voceros de los hospitales clamaron la adopción de medidas urgentes, como el regreso del toque de queda. Los gremios que representan a las clínicas privadas y a los hospitales públicos en Colombia pidieron hoy volver a medidas de control que frenen la alta ocupación por el COVID-19. El gobierno tiene que entender que acá se necesita nuevamente fortalecer algunas medidas de control. Se requerirá en algunas partes toque de queda, se requerirá ley seca. Colombia cuenta con un total de 13.099 camas, de las cuales con pacientes con COVID-19 están ocupadas 7.305, con casos sospechosos 934, con otro tipo de enfermos 3.171 y hay disponibles hoy 1.689. Es necesario que se tomen medidas más estrictas porque lamentablemente lo que uno ve en las calles y en los establecimientos es que no se están guardando adecuadamente las medidas de bioseguridad y eso se está traduciendo en mayor ocupación. En 25 de los 32 departamentos del país se presenta alta ocupación hospitalaria. En el país, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos está al límite. Ya hay lista de espera para nuevos ingresos. El número de contagios COVID en Antioquia aumentó considerablemente en comparación con el mes anterior. De 2.000 casos diarios pasó a casi 4.000, según las autoridades de salud, debido a la reactivación económica y las marchas. La ocupación UCI sigue alta con un 96%, sin embargo, autoridades de salud advierten que la vacunación ha logrado disminuir la complejidad de los pacientes y también disminuir el número de muertes. De 1.172 camas UCI, 819 están ocupadas con pacientes COVID-19. Las demás personas presentan otras patologías y 260 permanecen en cola a la espera de un cupo. Tampoco hay espacio en las 870 habilitadas en Cali. También se presentan grandes filas en 8 megacentros de vacunación de Cali, luego de abrirse la etapa para mayores de 45 años. La ocupación de camas UCI no baja del 99% y los centros hospitalarios aseguran que simplemente no tienen capacidad para recibir más pacientes. Solo este fin de semana se presentaron más de 4.000 casos positivos y 90 decesos a causa de este virus en Santander.
De las 230 camas en unidades de cuidado intensivo que tiene Pereira Dos Quebradas para pacientes COVID, en su totalidad están ocupadas, mientras 22 pacientes esperan que se habilite alguna de ellas para continuar enfrentando el coronavirus. Por eso las autoridades de salud de Risaralda están en alerta roja, más aún cuando en los diferentes centros asistenciales en el departamento reportan estar copados con casos de contagios de COVID-19. El primer hospital que se declaró en emergencia hospitalaria en el departamento de Córdoba fue el Hospital San Diego de CRT, el cual llegó al 100% de ocupación de camas UCI y servicio hospitalario. A esto se suma la escasez de insumos y medicamentos para atender a los pacientes con COVID-19. A esta emergencia hospitalaria se unieron todas las clínicas de la capital de Córdoba, incluyendo el Hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería. Asimismo, se reporta que en otros municipios del departamento se vive una situación similar. Y también hay preocupación por el proceso de vacunación, que no va al ritmo ni del contagio ni del ya prolongado pico de la pandemia. De acuerdo con el más reciente reporte de vacunación del Ministerio de Salud, 4.781.953 personas han recibido ya sus segundas dosis. Esto significa menos del 10% de la población total colombiana. El número de dosis acumuladas que se han aplicado en total asciende a 14.953.869. Según los médicos, la vacunación ha logrado frenar la demanda de UCI, especialmente en la población de adultos mayores. Ya vemos menos impacto en muertes, o mejor, vemos un impacto importante en muertes y hospitalizaciones porque las personas no están llegando a las unidades de cuidado intensivo. Hoy se reportaron 226.343 dosis día. Una delicada situación de orden público se registra en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, por choques entre manifestantes y la fuerza pública. Estilo Vengas, detalles de lo que sucede. Buenas noches. Compañeras televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos a esta hora en la localidad de Usme y es crítico el panorama a esta hora cuando ya se completan más de 16 horas de enfrentamientos entre algunos manifestantes, algunos encapuchados y la fuerza pública. Esto ocurre en el sector de Yomasa, justamente sobre la avenida Caracas. Un trágico balance. Hasta el momento se reportan 27 policías heridos y también se habla de un manifestante que habría muerto aquí en este sitio luego de ser impactado por un gas lacrimógeno en su pecho. Justamente el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, acompaña a esta hora la manifestación y también se encontraba hace pocos minutos en el CAMI donde murió el joven. Crítico panorama en la localidad de Usme, en el sur de la capital. Por más de 16 horas se han extendido los disturbios y el vandalismo en el sector de Yomasa. Los enfrentamientos entre manifestantes, encapuchados y el ESMAD de la policía no cesan. La violenta jornada deja un crítico balance. Al menos 27 policías heridos, un civil fallecido y cientos de afectados por los gases lacrimógenos. Sobre las 3:50 de la tarde del día de hoy, ingresó una persona sin signos vitales al CAMI de Santa Librada, con una lesión en el tórax, al parecer producida por un arma contundente. Habitantes del sector rechazaron los actos violentos sobre la vía pública. Terrible la situación de Usme, pues terrible porque están atacando a los jóvenes. Si van a hacer eso, hacerlo pasivamente, no de esa manera, así, porque tanto como de para allá y de para acá somos seres humanos y todos tenemos familia y merecemos respeto. La Policía Metropolitana de Bogotá denunció el uso de artefactos explosivos artesanales como bombas incendiarias usadas para atacar a la fuerza pública. Así quedó registrado en este video donde diferentes jóvenes lanzaron las denominadas bombas Molotov. Bloqueado permanece el paso sobre la avenida Caracas en el sur de la capital. La avenida Boyacá sí está habilitada para el paso de vehículos de carga y de buses intermunicipales. Con estas imágenes me despido con la cámara de William Uribe. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, y de una situación crítica pasamos a otra que también es muy compleja. Las autoridades de Tuluá investigan el caso de un joven quien fue decapitado y quien habría participado en las marchas del paro nacional. La policía rechazó cualquier relación con ese asesinato. Como Santiago Ochoa, de 23 años, fue identificada la persona decapitada y cuya extremidad fue hallada en una bolsa de basura sobre la vía pública del corregimiento Agua Clara, municipio de Tuluá, centro del Valle. Es importante aclarar
que una vez retornado el orden público en el municipio de Tuluá, desde hace aproximadamente un mes no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del SMAT en este municipio. La gobernación y la policía ofrecieron una recompensa de hasta 110 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del crimen, mientras que el alcalde de Tuluá negó que el trágico hecho estuviera relacionado con las actividades del paro o los bloqueos. Se adelantan las investigaciones para ubicar las demás extremidades de la víctima y el presidente de la República, Iván Duque, también rechazó a través de su Twitter este atroz asesinato. El ministro de Defensa, Diego Molano, no respondió las preguntas del fiscal general sobre los procesos judiciales por excesos de la policía. En una carta explica que es tarea de cada juez evaluar si los casos corresponden a la Fiscalía o a la Justicia Penal Militar. El 31 de mayo, el fiscal general Francisco Barbosa le había pedido al ministro de Defensa información precisa y detallada sobre los posibles excesos cometidos por la fuerza pública y aseguró en su momento que la intervención de la Justicia Penal Militar en estos casos debía ser excepcional. Noticentro 1 CMI conoció que en la respuesta radicada en la Fiscalía, el ministro de Defensa, Diego Molano, no aporta la información precisa como lo pretendía el fiscal. En la carta, el ministro explica que es tarea de los respectivos jueces de la jurisdicción militar evaluar cada situación y determinar si son competentes o no frente a cada uno de los casos. En la comunicación, el ministro Molano le propone al fiscal que designe una comisión entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar para que se pueda determinar con certeza cuáles casos corresponden a cada una de las jurisdicciones. El dirigente de FECODE, Nelson Alarcón, salió del país por amenazas de muerte. El dirigente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Alarcón, abandonó el país en las últimas horas por amenazas de muerte. En su cuenta de Twitter recientemente había planteado que arrecian las amenazas en contra de mi vida. Dijo que defender la democracia y el Estado social de derecho son mi delito. Previamente había sostenido una polémica en la que terció el presidente de la República, Iván Duque, al criticar y calificar como vergonzosas las pretensiones políticas del dirigente sindical, uno de los principales promotores del paro nacional. Nuevas críticas al gobierno nacional por insistir en la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato hizo el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. El exmandatario dijo que el químico es dañino, costoso e ineficiente. En sus críticas públicas a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato realizadas en este documento, el expresidente Gaviria afirma que además de ser un fracaso en la lucha contra las drogas, es muy costoso. Se estima que el costo de eliminación de cada hectárea por este sistema es del orden de $70.000 por hectárea. Y agrega el expresidente que están demostrados científicamente los daños a la salud y al medio ambiente que causan las fumigaciones con glifosato. El gobierno no quiere tener en cuenta la evidencia científica e internacional que demuestra a las claras y de manera arrolladora que el glifosato produce cáncer. En relación con el tema de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, en una audiencia pública sobre el tema, expresaron su reserva los voceros del movimiento ambientalista colombiano y del Consejo Nacional de Bioética. Así las cosas, si bien el glifosato, dependiendo de las concentraciones, puede llegar a ser tóxico, incluso carcinogénico, la manera como se ha venido utilizando en Colombia, por su falta de metodología precisa, resulta un riesgo para los ecosistemas y también para los derechos humanos. El Estado no puede adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población. El Estado no puede realizar cualquier acción u omisión que pudiera resultar en daño a la población, de la salud de las personas. En su comunicado, el expresidente Gaviria afirma además que en el mundo 41 países han restringido el uso del glifosato o han declarado intenciones de hacerlo por encontrarlo lesivo para la salud. La Corte Suprema de Justicia aclaró cuándo no es delito portar una cantidad de cocaína superior a la llamada dosis mínima. Esto al absolver a un hombre que excedió la posesión de dicha dosis. La sentencia del alto tribunal en la que absolvió a un hombre que llevaba 5,6 gramos de cocaína cuando lo permitido es 1 gramo, dice que la Fiscalía debe comprobar cuál es la finalidad, así tenga más de la dosis personal, porque para el alto tribunal quien infringe las leyes no es el consumidor, sino quien porta la droga para venderla. Que se pueden exceder esos límites matemáticos de la dosis personal, siempre y cuando quede claro que la persona no lleva la droga con el propósito de venderla, distribuirla o comercializarla. Para la Corte tampoco se demuestra que hay delito si quien porta la droga huye de la policía.
porque piensa equivocadamente que el solo exceder en un poco esa cantidad de droga ya lo hace incurrir en un delito de tráfico de estupefacientes. Aunque para el alto tribunal, si se trata de un adicto, tendría más posibilidades de incurrir en el delito de tráfico de drogas. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía investiga un fraude por 700.000 millones de pesos a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, que relaciona a 970 empresas que registraron facturas falsas. La Dirección contra Delitos Fiscales del ente acusador investiga un millonario fraude cometido por cerca de 1.000 empresas a la DIAN, el cual asciende a los 706.000 millones de pesos, según un documento en poder de este noticiero. La Fiscalía investiga a los empresarios por comprar una serie de facturas falsas a compañías ficticias que eran operadas por Olga Lucía Díaz, alias La Patrona. Se concreta una defraudación al Estado al no entregarse el IVA por ellos recaudado, simulando compras con empresas fachada o de papel. Las facturas de operaciones falsas eran justificadas con la compra de materiales, asesorías y contratos sobre diseños que nunca se prestaron. Las sociedades fueron creadas ante la Cámara de Comercio con el único propósito de emitir facturas falsas. Según la Fiscalía, las empresas que compraron las facturas son principalmente del sector de la construcción. Se ha determinado que las personas jurídicas que compraron las facturas falsas desarrollan actividades con ingresos significativos. La investigación de la Fiscalía se aceleró luego de que alias La Patrona decidiera colaborar con las autoridades para hablar sobre los clientes que compraron sus facturas falsas. Según fuentes cercanas al proceso, la DIAN ya tiene información sobre los empresarios. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se encuentra en Colombia. Anunció que se reunirá esta semana con dirigentes políticos y sociales para buscar consensos entre las fuerzas que hoy están enfrentadas. Ingrid Betancourt inició hoy con el presidente Iván Duque una semana de intensas reuniones con los estamentos sociales y políticos del país para promover un cambio de actitud de los colombianos y que todos se puedan escuchar en democracia para dirimir las controversias. Vamos a actuar para volvernos a hablar, a mirarnos a la cara, a entendernos como seres humanos. Nos cuesta a todos, a mí me cuesta inmensamente, pero yo creo que podemos lograrlo y si lo logramos hay una esperanza y hay futuro. Ingrid Betancourt se va a reunir con los integrantes del Comité del Paro y con los jóvenes de la llamada Primera Línea en Cali y Bogotá. Las personas que están protestando no son terroristas, no son vándalos. Es decir, tenemos que respetar su propuesta y al contrario, tenemos que mirar cómo vamos a solucionar sus problemas rápidamente. La dirigente política tendrá también encuentros con la alcaldesa Claudia López y el arzobispo de Bogotá. Graves inundaciones se registran en el sur de Bolívar tras el desbordamiento del río Cauca. En Achí y Tiquicio, más de 8.000 familias resultaron damnificadas porque el río Cauca destruyó el muro de contención. Preocupados nos encontramos hoy aquí en el municipio de Achí, debido a que la subida del río Cauca pues, ha hecho estragos en los puntos como Puerto Venecia, en el corregimiento de Puerto Venecia, en el corregimiento Guacamayo. En estas imágenes grabadas por la comunidad se aprecia cómo las aguas del río Cauca destruyen varias viviendas, otras fueron abandonadas por sus propietarios. Se vieron afectadas entre 8.000 y 10.000 familias de la región de Corcovado. En la zona afectada, los organismos de socorro y gestión de riesgo adelantan los censos para determinar el número de damnificados. 100 familias fueron evacuadas. Más de 1 millón de perros viven en la calle, según un reciente estudio de la Universidad de La Salle. La investigación revela que de cada 100 animales que hay en Bogotá, 38 son callejeros. Doña Elena se jugó el corazón por rescatar animales de la calle. Desde los 19 años se ha dedicado a brindarles un hogar a esos perros y gatos abandonados. Todos estos perros, absolutamente todos han sido rescatados de la calle. Atropellados, enfermos, cachorros abandonados. Tiene 32 perros y 12 gatos. Con las uñas los mantiene. Desde hace un año solo trabaja los fines de semana en un restaurante, pero eso sí, se siente orgullosa a la hora de afirmar que ningún día sus animalitos se acuestan sin comer. Cuando veo un animal abandonado, sufriendo en la calle, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque, por un lado, el animal no se merece eso. Y por otro lado, la persona que le está haciendo ese mal se está echando un karma muy maluco por encima. Y es que la cifra de animalitos abandonados que deambulan por las calles ha crecido.
Hoy en día, según la Universidad de La Salle, de cada 100 perros que cuentan con vivienda, 38 están en condiciones de calle. Definitivamente hay que adoptar, no hay que comprar. Esterilizar. Es importante esterilizar a nuestras mascotas. 3, denunciar. Hay que denunciar los casos de maltrato animal, los casos de abandono, hay que denunciarlos. Según los expertos, los animales en condición de calle padecen principalmente de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. Muchos son atropellados y sufren el maltrato y la indiferencia de los humanos. Eso lo vive a diario doña Adriana, quien también en su refugio en Tabio, Cundinamarca, ha construido un hogar para rescatar animalitos de la calle. Me parece que como sociedad estamos, en mi opinión muy personal, estamos mal porque nos falta caridad, nos falta sensibilidad con el sufrimiento de los animales. Solo en Ciudad Bolívar, en Bogotá, según la Universidad de La Salle, hay más de 7.000 perros que recorren diariamente la calle, de los 150.000 que deambulan por la ciudad. Una situación de abandono que se incrementó con la pandemia. A sanción presidencial pasaría esta noche la ley que fija la sobretasa a la gasolina, tal como se viene cobrando en todo el país desde 1989. El proyecto a esta hora es votado en último debate por la plenaria de la Cámara. La ley es urgente aprobarla para que la nación, ni departamentos y municipios pierdan cerca de 2,7 billones de pesos que recaudan anualmente por este impuesto desde hace 32 años. El impuesto no está funcionando únicamente para beneficio de las grandes ciudades, sino que también, merced al mecanismo de lo que es hoy la decisión en materia de la distribución de los recursos de la CPM, también le estamos llegando a los municipios más pobres. Resulta fundamental para las ciudades capitales este tributo. Con ellos se financian buena parte de los medios de transporte masivos. Por ejemplo, en Medellín, la sobretasa a la gasolina está pignorada en un 54% al metro de Medellín hasta el 2080. En Bogotá, desde la administración Petro se comprometieron recursos de la sobretasa a la gasolina para financiar el metro de Bogotá. En sesiones extras, la plenaria de la Cámara de Representantes busca adoptar el mismo texto que esta madrugada aprobó el Senado para que no haya necesidad de conciliarlos. El gobierno nacional estima una renta petrolera para este año de 10 billones de pesos por la recuperación en el precio del crudo en el mercado internacional. Después de la crisis en 2020 por la guerra de precios de los países productores y los impactos de la pandemia, este año la cotización del crudo sube significativamente, beneficiando el clima de inversiones de la industria petrolera y los ingresos para la nación. La referencia Brent para Colombia inició desde enero en $51 el barril y progresivamente subió en febrero a $64 con estabilidad de $63 en marzo. En abril se trepó a los $66 y en mayo a $68. En junio arrancó en dicho promedio y hoy se cotiza en $74 el barril. Se estimó una renta petrolera para este año de 10 billones de pesos. Es un oxígeno, es algo positivo, es algo que está iniciando a mover las compañías a pensar en forma diferente sus planes estratégicos. El gobierno espera que la situación contribuya a la reactivación y se tengan buenos resultados en la adjudicación de proyectos en la Ronda Colombia. Hay interés y Colombia es tal vez el país más atractivo de la región. Los precios actuales no se observaban desde octubre de 2018. El Grupo de Energía de Bogotá y Enel Italia llegaron a un acuerdo para crear una nueva compañía. Enel Colombia será la apuesta de los dos conglomerados para liderar el sector eléctrico. Enel Colombia será la nueva compañía energética que no solo unificará la operación de Enel y el Grupo de Energía de Bogotá, sino que resolverá el conflicto entre ambas compañías. Estamos presentando todo un plan de conciliación de lo que fue el conflicto con el Grupo Enel, con el objetivo de lanzar una gran apuesta por el futuro de la ciudad y del sector eléctrico. EMGESA absorberá Codensa, Enel Green Power, ESA Chile, además de todos los activos de Enel en Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala. En consecuencia, desaparecerán las acciones del Grupo de Energía en EMGESA y Codensa. Absorbe EMGESA en una nueva empresa que se llamará Enel Colombia y que prestará sus servicios como Enel Bogotá. Esa nueva empresa requiere que haya un canje de acciones, de las acciones de las viejas empresas en la nueva empresa. Y en la nueva empresa, el Grupo Energía Bogotá tendrá el 42.515 de acciones. La participación del distrito en el Grupo Energía Bogotá queda idéntica y del Grupo Energía Bogotá no cambia nada.
La reorganización empresarial será puesta a consideración de la Asamblea de Enel el 25 de junio y del Grupo de Energía de Bogotá el 28 de junio. La Contraloría denunció presuntas irregularidades en la construcción y adecuación de acueductos en 7 departamentos. Los dineros comprometidos superan los 7.000 millones de pesos. Para la Contraloría, las irregularidades más frecuentes son la gran cantidad de obras de los planes departamentales de agua que fueron evaluadas y no se han concluido, obras que no se encuentran en funcionamiento o están suspendidas por un largo tiempo. 80 con presunta incidencia disciplinaria, 2 penales y 32 hallazgos fiscales por una suma alrededor de los 7.500 millones de pesos. Dentro de los departamentos con pérdidas más grandes que recibieron el dinero y no ejecutaron las obras, se encuentran San Andrés con 2.712 millones, Vaupés con 2.581 millones y Tolima con 866 millones. Además, la Contraloría reportó sobrecostos en la contratación, debilidades en los estudios previos y pólizas que no se hacen efectivas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,86% a 1.246 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 4,29% a 1.095 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 4 pesos con 50 centavos. La acción más negociada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 30.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,63% a 2.460 pesos. La Superintendencia de Transporte pidió a los mandatarios regionales y departamentales sancionar los sistemas y modelos de transporte ilegal. El ente supervisor solicitó a los alcaldes de 18 ciudades capitales y 13 municipios investigar y sancionar este tipo de operaciones. La entidad advirtió que la omisión de control a estas irregularidades pueden generar millonarias multas. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.758 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.670 pesos y la venden entre 1.720 pesos. Un euro cuesta 4.480 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 52 centavos. El azúcar se transó en 16,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 6 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 91 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.460 pesos. En Perú, la candidata presidencial Keiko Fujimori seguirá en libertad condicional. Esto luego de que un juez rechazara la solicitud de la Fiscalía de ordenar prisión preventiva para la dirigente política. Justo cuando se cumplen 2 semanas de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y aún se desconoce un ganador declarado, la justicia peruana decidió dejar en libertad a la líder del partido Fuerza Popular, tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez de decretar la detención preventiva de la candidata. El juez Víctor Zúñiga ordenó mantener la libertad condicional de la hija del expresidente Alberto Fujimori y decretó infundado el requerimiento. La derechista enfrentaba un proceso por lavado de activos y su participación en el escándalo de Odebrecht, de donde recibió millonarias sumas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que perdió y por las que se pedían 30 años y 10 meses de prisión. La fiscalía además afirmaba que Fujimori se comunicó con uno de los testigos del caso de lavado y por eso debía terminar de cumplir los 11 meses que le restaban detrás de las rejas. Domingo Pérez apeló la decisión, que se verá en otra instancia judicial. La ONU pidió la liberación de 17 presos políticos en Nicaragua, esto luego de que el gobierno de esa nación ordenara la detención de un 5º precandidato presidencial de la oposición. El problema de ellos... La Policía Nacional de Nicaragua, acudiendo al artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, detuvo en las últimas horas al aspirante presidencial Miguel Mora. El periodista y precandidato fue arrestado en su casa para ser investigado por delitos contra la soberanía e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. La ONU además instó a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, pues con Mora ya son 17 los opositores detenidos, de ellos
ellos 5 precandidatos a la presidencia, a 5 meses de las elecciones generales en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo. En México, al menos 19 personas perdieron la vida en una serie de ataques perpetrados por un comando armado en el estado de Tamaulipas. En la arremetida ocurrida en diversos barrios de la ciudad de Reynosa, 4 de los atacantes fueron abatidos. Esta región mexicana ha sufrido una escalada de violencia promovida por el crimen organizado en su intento por controlar el tráfico de drogas y el tránsito ilegal de migrantes. Estados Unidos dio detalles de la forma como entregará 55 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a América Latina, Asia y África mediante el mecanismo COVAX. Un 25% de esos biológicos serán repartidos entre países que son considerados prioridades regionales, como Colombia, Argentina y Brasil. Cumpliendo con la promesa del presidente Joe Biden, quien se comprometió a compartir a su país en un arsenal de vacunas para el mundo, la Casa Blanca definió cómo será la entrega de 55 millones de dosis que planea compartir, de las cuales un 75%, 41 millones de inmunizantes, serán distribuidos mediante el mecanismo COVAX, repartidos en un paquete de 14 millones destinado a América Latina, unos 16 millones a Asia y unos 10 millones a África. El 25% restante, es decir, unas 14 millones de dosis, se repartirán entre prioridades regionales a países como Colombia, Argentina, Brasil, entre otros. La aerolínea American Airlines canceló casi 300 vuelos hasta mediados de julio. La medida se adoptó argumentando falta de tripulaciones, problemas de mantenimiento y otros tipos de contratiempos como el mal clima. La compañía asegura que se esfuerza por mantener el servicio en medio de una demanda de viajes en aumento. Se encienden de nuevo las alarmas en India por la aparición de casos de la nueva cepa Delta Plus del coronavirus, mutación de la ya conocida cepa Delta, una de las más contagiosas. Noticia internacional. En medio de la propagación por el mundo de la cepa Delta del coronavirus, registrada por primera vez en India en octubre pasado y considerada por la OMS como una de las más peligrosas y contagiosas que existen, se vuelven a encender las alarmas en el país asiático, pues es testigo de los primeros casos de la nueva cepa Delta Plus y ya son más de 20 infecciones. Con el objetivo de contener la propagación, las autoridades crearon zonas de contención y áreas selladas donde se encontró la nueva variante. Una de las teorías es que esta variante Plus habría arribado a finales de mayo desde Europa y se habría mezclado con la variante Delta. Se espera que las autoridades sanitarias entreguen un comunicado oficial con los alcances de esta cepa y cómo pueden influir en los contagios en este país y eventualmente en el mundo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprobará el indulto para 9 líderes independentistas catalanes, condenados a penas de cárcel por su intervención en el proceso secesionista en 2017. Asegurando que es el momento de empezar a cerrar la herida que se abrió en octubre de hace 4 años con el intento independentista catalán, el presidente español Pedro Sánchez anunció un indulto que generó polémica dentro de los partidos más conservadores que lo consideran un golpe a la legalidad e incluso una traición. Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Sánchez reivindicó que el futuro tiene que importar más que el pasado, asegurando que la medida supone un primer paso hacia la solución del conflicto político entre los independentistas catalanes y el gobierno español. Un tornado que se derivó de la tormenta tropical Claudette dejó graves daños y varios muertos al pasar por Alabama. La tormenta se acerca ahora a Carolina del Norte. Este es el panorama que viven las personas de los estados de Florida y Alabama tras el feroz paso de la tormenta tropical Claudette. Decenas de casas destruidas, inundaciones que causaron daños en viviendas y carreteras, 3 muertos y una veintena de personas heridas por la caída de árboles sobre sus hogares. Otras 10 personas, incluidos 9 menores, murieron en un choque múltiple en una carretera mojada por la lluvia durante la tormenta. Ahora Claudette se mueve a Carolina del Norte con vientos de hasta 70 kilómetros por hora y ráfagas aún más fuertes, y se prevé que coja velocidad a medida de que se adentra en el mar, pero se espera que al final la tarde de mañana se debilite a tormenta posttropical. Muy buenas noches. Invitada por la Comisión de la Verdad para que cuente su testimonio,
sobre su secuestro de 6 años, ocurrido entre el año 2002 y el junio de 2008. Está en Colombia la doctora Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de la República. Es nuestra invitada de esta noche. Doctora Ingrid, muy buenas noches. ¿Qué la movió a usted a aceptar la invitación de la Comisión de la Verdad? Hola, Yamid. Pues la verdad me movió el padre de Ru. Yo con él tengo una relación de mucho respeto, de mucha admiración. Creo que, es decir, es la primera vez que me voy a encontrar en un mismo sitio y cara a cara con los que me secuestraron. Es algo que, si no hubiera sido por la intervención de Pacho, probablemente no lo hubiera hecho. Me costó, es decir, sí, lo pensé mucho, pero creo que también es el momento de hacerlo. Creo que hay una reflexión que tenemos que darle al país, hay una... es decir, esto puede también ayudarnos a todos a entendernos lo que nos ha sucedido en el país de manera diferente. Entonces, pues, es un ejercicio difícil, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué teme usted, doctora Ingrid, que ocurra con usted misma cuando por primera vez, después de semejante tortura, de tamaño suplicio, se encuentre usted cara a cara con quienes fueron sus captores? Bueno, yo creo que esto va a ser un encuentro un poquito, digamos, en que las víctimas estamos protegidas. Hay un escenario, hay unos momentos de palabra, hay unos momentos de respuesta. Y yo estoy a cargo, es decir, a mí me corresponde cerrar el acto. Entonces va a mediar un espacio, van a mediar unos tiempos. Ahora, no sé cómo, es decir, reaccionar ante o prever cómo voy a reaccionar. En realidad estoy un poquito observando las emociones, los sentimientos que me cruzan por la mente. Obviamente son situaciones un poquito conflictivas y de sentimientos encontrados, pero pienso que también tengo una gran expectativa. Es decir, yo creo que como todos en el país hemos estado esperando que las FARC se muevan, que ellos, es decir, el país ha sido muy grande, muy magnánime, ha abierto sus puertas y estamos esperando que ellos estén a la altura. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver si hay detrás de toda esa, digamos, narrativa un poquito doctrinal y ideológica que no es del caso y que muchas veces es contraproducente, si podemos encontrar al ser humano detrás de esas posiciones rígidas y si hay el espacio para el ser humano, pues entonces hay esperanza. Sí. Usted llega a este encuentro con un sentimiento de reclamo o de perdón. Yo creo que ambos. Yo quisiera que el perdón fuera el sentimiento predominante, porque es una decisión y porque yo creo que Colombia necesita entrar en esa reflexión del perdón. Y yo he estado, digamos, con la voluntad de perdonar y de hecho lo he dicho y lo siento y es un compromiso conmigo misma. Pero hay un reclamo también, un reclamo de sentir que hay cosas que todavía quedan por decir, hay gestos que todavía quedan por hacer, que no se han visto. Hay temas que son espinosos, muchos temas que son espinosos para nosotros las víctimas, hay temas que realmente todavía están sobre la mesa y que no se han debatido. Y está el tema del ser humano, es decir, para nosotros estuvimos en las manos de ellos, fuimos deshumanizados, maltratados, fue una situación de humillación, de indignidad. Y este es el momento en que nosotros como víctimas, y yo en lo personal, aspiro a mirar a ver si allá del otro lado se encuentra un ser humano. Es decir, si ellos van a tener una reflexión
es sobre, es decir, por qué, cómo llegaron a ese extremo, cómo pudieron ellos pensar que tenían el derecho de acabar con nuestras vidas, de separarnos de nuestras familias, de arrancarnos de nuestros hijos por tantos años, de cortarnos las alas, de cambiarnos la vida, de torturarnos a cuenta de una ideología, a nombre del pueblo, cuando ellos eran los verdugos del pueblo. Es decir, reclamo hay, obviamente hay un reclamo, sentido, pero también hay la esperanza de que hablándonos podamos entender lo que sucedió, podamos encontrar cuáles son las fallas dentro de cada uno de nosotros, porque yo creo que al final de cuentas, obviamente para mí ellos fueron monstruos, yo estuve en manos de unos monstruos, pero siempre he pensado que cada uno de nosotros podría ser capaz en ciertas circunstancias de comportamientos similares, y eso es lo que hay que decodificar para no permitir que eso suceda. ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a un ser humano a ese tipo de deshumanización? Entonces yo creo que también es una reflexión que hay que hacer, y para mí es como investigar, como observar, como tratar de entender qué fue lo que pasó ahí. ¿Usted cree en la honestidad hoy de las antiguas FARC? ¿Usted cree en su sinceridad hoy? ¿Usted cree en su verdad hoy, en la de las FARC? ¿Usted cree que es creíble el arrepentimiento reiterado de las ex-FARC al pasado de secuestro, de asesinatos y de emboscadas y de dolor y de muerte? ¿Usted cree en eso? Y a mí esa pregunta yo se la voy a contestar después de este acto, porque yo necesito mirarlos a los ojos, yo necesito oír lo que están diciendo, yo necesito tratar de escudriñar esas almas y tratar de entender cuáles son las intenciones y la realidad de todo esto. Obviamente yo creo que los seres humanos, nosotros tenemos la capacidad como de sentir cuando las cosas no están claras, y cuando hay, es decir, cuando son fachadas, eso nosotros lo discernimos. Pienso, ya en términos digamos un poco más abstractos, que es probable que esa realidad de sentir vergüenza por lo que sucedió y de cuestionarse profundamente haya sido el ejercicio que han hecho unos. Probablemente pienso que eso es posible. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en cautiverio, yo sentía que algunos, no unos pocos, pero algunos de los guardias que estuvieron conmigo sí tenían problemas de conciencia con lo que estaba sucediendo, y sí se cuestionaban mucho, es decir, el sufrimiento que estaban causando. Yo no sé si a nivel de los mandos ellos tengan esa capacidad de cuestionamiento. Espero que sí, por ellos y por nosotros. Mire, doctora Ingrid, usted estuvo reunida hoy con el padre de Run, con el presidente Duque. Le entregó, entiendo yo, una propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? Bueno, yo voy a tratar de guardar un poquito la discreción sobre la propuesta, porque una de las, digamos, de las facetas de esa propuesta es que sea una propuesta que una a mucha gente, y por lo tanto no debe tener nombre, no debe tener, es decir, tiene que ser una cosa que se pueda tejer entre mucha gente y que sea una iniciativa de muchos. Entonces ya sabemos que tenemos un socio importante en el presidente Duque. Este es algo que obviamente para el padre de Rui, para mí es importante. Ahora hay muchos caminos que tenemos que recorrer antes de que esto se vuelva realidad, pero sí es una idea de cómo lograr, a sabiendas de que estamos pensando diferente, muchos colombianos estamos divididos en muchas posiciones, hasta en las familias hay ese tipo de distanciamiento cuando se habla de lo político y de la paz en Colombia y del futuro de Colombia. ¿Cómo hacemos para sintonizarnos en que, bueno, todos queremos el bien de Colombia, todos queremos
pensar positivamente para Colombia, cómo podemos unirnos en ese espíritu de constructivo y positivo, y todos, es decir, todos, todas las vertientes, todas las regiones, todas las clases sociales, todas las experiencias de vida, como colombianos, la familia de Colombia. Mire, doctora Ingrid, infortunadamente el tiempo por hoy se nos ha agotado. Quisiera invitarla a continuar dialogando con nosotros y ahora inmediatamente para transmitir mañana, porque tengo muchísimas preguntas más para usted. Este es su regreso a la política. ¿Qué opina sobre esta polarización que hay en el país? ¿De qué manera pretende usted buscar soluciones a este conflicto que estamos viviendo? ¿Aspira usted a hacer política en el futuro? ¿Será candidata a la presidencia o aspira a ser fórmula presidencial? Son muchísimas preguntas. ¿Me acepta usted continuar este diálogo para transmitir mañana? Con mucho gusto, Yamea, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Ingrid, y a ustedes televidentes. Entonces, gracias también por la sintonía y los esperamos mañana para continuar escuchando a Ingrid Betancourt. Continúen aquí en Noticentro 1. CM.